Buenas, buenas, espero que estés muy bien. Yo estoy súper contenta de traerte otro video a este canal porque significa que sigo en movimiento. Para quienes no me conocen, yo soy Paz, neuropsicóloga, docente, artista y muchas otras cosas, entre ellas argentina, así que de vez en cuando me gusta tomarme un matecito. También me gusta que esto se sienta como una especie de charla informal, así que como si fuera que estoy hablando con amigos, aunque sea sobre temas importantes, pero sí, que tenga como ese tono, así que también te recomiendo que te traigas algo para tomar y espero que disfrutes la charla de hoy. Bien, vamos allá. Hoy quiero que hablemos sobre los procesos no lineales. ¿A qué me refiero con esto? Siento que estamos rodeados como de una narrativa que no nos conviene, una narrativa dominante que al final nos juega en contra cuando se trata de nuestros procesos personales. Y digo que una narrativa dominante porque sé que estamos rodeados de muchas historias, no todas son iguales, pero sí, si yo entro, por ejemplo, a redes sociales y voy pasando historias, básicamente, no solamente las historias temporales tipo los globitos, sino si presto atención a qué me están contando, ¿sí? Sí siento que está mucho este verso, digamos, pero no verso en cuanto a vender humo, sino esta versión de desde el punto A al punto B. Antes estaba así, ahora estoy así, el método fue este, San se acabó y compre mi método infalible, ¿no? Y siento que eso es como algo que me está cansando y que por otro lado me está pesando mucho porque no representa la realidad de los procesos más enredados que solemos tener las personas normales. Creo que todos. Eh, Obviamente porque lo que se quiere mostrar muchas veces desde el punto de vista, le digamos, del marketing, son versiones más pulidas, más curadas de procesos, pero siento que eso en tanta cantidad se vuelva como la narrativa dominante, hace que cuando lo nuestro no se ve tan directo y se siente justamente como más enrevesado y a veces doy un paso adelante y otros dos atrás y yo porque no avanzo y ya traté todo y te sentís muy sola, sentís que sos la única que no está como entendiendo por dónde ir o que no encuentra su método infalible o que no encontró la receta de la felicidad y todo el mundo la está pasando mejor que yo. Cuando en realidad no es así, simplemente estamos viendo versiones ultra curadas y parciales de lo que me animo a decir que deben ser procesos igual de enrevesados que los propios, ¿no? Entonces, sí me parecía importante traerte como mensaje y esta idea de que no solamente no hace falta que seas perfecta para nada, sino que la perfección en realidad no existe y si pensás que algo es perfecto o que no está tan complicado como lo tuyo, probablemente algo pasa, ¿no? También en relación a esto de los procesos no lineales, me parece muy importante de cara al camino personal hacer una diferenciación. Y aquí es donde digo que esto se conecta muchísimo con lo que hablábamos en el video anterior de las tareas y las competencias y de qué es estar lista y para qué querés estar lista al momento de actuar, ¿sí? Si yo digo, ¿para qué quiero estar lista? Es decir, defino mi tarea, defino mi objetivo. Para el cumplimiento de los objetivos no solamente voy a necesitar cierto nivel de competencias o capacidades, sino que también voy a necesitar definir el cómo voy a alcanzar esos objetivos, o sea, el medio para el fin. Ya habrás escuchado en muchas ocasiones que el fin no justifica los medios, y acá a mí me gustaría agregar la idea de que es súper importante que elijamos los medios por los medios en sí mismos y no solo por un fin en particular. ¿Y a qué me refiero con esto?
Cuando decimos que queremos algo, ¿sí? Muchas veces podemos decir justamente qué queremos, pero perdemos el cómo por no haberlo definido igual de bien. Porque ese cómo son como, valga la redundancia, son como puntos innegociables que para nosotros son súper importantes, sin los cuales casi que el fin pierde sentido. Por ejemplo, quizás yo quiero volverme famosa, ese es mi fin, ¿sí? ¿Qué necesito hacer para volverme famosa? Tarea y competencias. Bueno, no sé, compartir buen contenido, volverme viral, ¿sí? Y que la gente me acepte, me quiera y pase a la fama. Bien. Ahora, hay formas de volverse famoso que son horribles, ¿sí? Y que por ahí, justamente, si yo, por ejemplo, me vuelvo famosa por haber, sí, hecho cosas muy horribles a otras personas, cumplo el objetivo, pero ¿a qué costo? Entonces, a veces el cómo transitar el camino es casi tan importante, si no más, que el final del camino hacia donde voy, ¿sí? Y creo que en este sentido es muy importante de diferenciarlos porque ese cómo, esos no negociables, hablan de mis valores, de cómo yo quiero vivir y transitar cualquier camino de la vida, más allá del fin, sino porque a mí me hace sentido y porque supongamos que, por ejemplo, yo digo, quiero ser famosa, pero disfrutando de mi arte, ¿sí? Ese cómo, que es como una condición, ese disfrute de mi arte, si se pierde en pos de la fama, es como que la fama no me convence así solita, sin disfrute. Y por el otro lado, supongamos que nunca llego a ser famosa, o sea, nunca llego al fin. Pero si yo elegí ese cómo por el cómo en sí mismo, o sea, los medios por los medios en sí mismos, porque es la forma en la que yo quiero vivir, incluso sin llegar al objetivo, por ejemplo, de ser famosa, igual siento como que está, no sé si justificado, pero sí, igual puedo sentirme plena. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas veces nos perdemos en ese perseguir el fin? Y nos perdemos no porque no alcancemos el fin, sino porque a veces, sin darnos cuenta, terminamos sacrificando el cómo o los medios o puntos de valor que para nosotros son esenciales, sin los cuales el fin casi que pierde, o sea, la meta casi que pierde sentido, ¿no? Entonces, obvio que en el camino podemos ir modificando y darnos cuenta que quizás, no sé, el disfrute de mi arte era muy importante para mí, pero hace 10 años y ahora es más importante la comodidad. Sí, obvio, podemos ir modificando siempre y cuando sea intencional, siempre y cuando sea consciente. La pena, por así decir, es cuando uno llega al fin, a la meta, mira para atrás y dice, pará, pero no disfruté el camino, la pasé re mal, esta no es la forma en la que yo quería transitar estos procesos, ¿no? Entonces, de alguna forma me parece esencial como sentarte a, no sé si pensar o delimitar exhaustivamente todos tus fines y tus medios y tus qués y tus cómo. No se trata como de racionalizar, pero sí mínimamente de saber que hay una diferencia. Y creo que eso también tiene mucho que ver con respecto al perfeccionismo y a la exigencia de la que hablábamos antes y a esto de los procesos no lineales, porque se nos juega, perfeccionismo justamente tiene que ver con esto de la perfección, ¿no? De la idea de que siempre se puede más. Y creo que eso juega con los límites de lo posible, en el sentido de que a veces justamente nos estamos ocupando tanto del resultado, del fin, de que todo quede lo más perfecto posible, que nos perdemos de focalizar en el cómo que sea más valioso para nosotras y alineado con cómo queremos vivir.
es justamente como que yo, en pos de ser muy, muy, muy famosa, por ejemplo, gracias a mi arte, me pierda de disfrutar del proceso. Y en pos de todos los niveles de fama que me faltan para llegar al nivel de famosa que yo quiero, ¿no? Un poco relacionado con esto de antes, de enfocarme en lo que me falta, me pierda de vivir como quiero vivir hoy, en todas las partes del proceso, en todos los movimientos que haga, en todas las puestas en práctica de mi mejoría, de mi evolución y en el camino, por el camino en sí mismo. Es decir, saber que como seres humanos, como seres vivos, nuestros procesos no van a ser lineales, y es más, no solamente no van a ser lineales, probablemente más cíclicos, sino que además no van a ser directos y rápidos, sino más graduales y progresivos. Vuelvo a ese 1% de mejoría. Eso ya como que, al menos a mí, me ayuda un montón a ubicarme en casi que qué puedo pedirme, qué puedo esperar de mí, cuánto puedo exigirme que sea, vuelvo a la palabra, realista. Porque si yo me siento y digo, a ver, yo quiero ser famosa gracias a mi arte y disfrutar del camino, pero mañana, y llega mañana, no soy famosa y no disfruté del camino, o sí, pero no soy famosa, y me siento re culpable y me trato re mal y me exijo más, y no estoy lista y tal. Sé que el ejemplo está medio flojo, debería haber pensado en otro, pero a lo que voy es saber que los procesos son no lineales, saber que son graduales, no inmediatos, y saber que el cómo es casi tan o más importante, me animo a decir, que el fin. Yo creo que da una mirada frente a las cosas mucho más compasiva, mucho más flexible, mucho más amorosa con nosotras mismas que esa mirada del rendimiento desde el punto de vista del perfeccionismo. Y yo sé que ahí salta como de nuevo el crítico interno a decir, sí, pero ¿qué pasa si no llegas a, por ejemplo, ser buen artista? Bueno, con más razón, toca enfocarse en el contenido y toca también no sacrificar cosas esenciales para una misma en pos de ningún fin, porque si no, terminas llegando al fin habiendo sacrificado cosas importantes, ¿sí? Si por ser famosa sacrificaste tu disfrute, ¿valió la pena ser famosa? Muy distinto es si yo, por ejemplo, me enfoco en, sí digo quiero ser famosa, bla, 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 pero me enfoco en un arte que además de que yo disfrute, esté orgullosa de mi arte. Eso es algo que me ubica con el hoy. Entonces, cuando me agarra el perfeccionismo que quiere seguir puliendo y que todavía no está listo y que vuelvo a la categoría de los deseables y de los bonus y demás, toca bajar a tierra y decir, a ver, ¿cuál es la tarea? La tarea es, el fin es ser famosa. La tarea ahora es hacer buen arte, o sea, arte del cual yo esté orgullosa con disfrute. Hay un cómo ahí importante, porque si ya no lo disfruto, aunque sea buen arte, ya no la estoy pasando bien. Ok, ¿qué necesito? Competencias para cumplir esto satisfactoriamente, etc. Entonces, si ahí yo me enfoco mucho en esto del camino y me comprometo no solamente con el fin, sino con el proceso, sabiendo que voy a tener que tener paciencia, porque el proceso es gradual, progresivo, no lineal, ¿sí? Siento que la vida es más liviana, que es mucho más llevadero, que el crítico como que tiene que bajar 3000 cambios y aprender a acompañar a este ser vivo que soy y entender de verdad que no soy perfecta, que no lo voy a hacer y que aunque siempre esté buscando ser mejor,
no va a suceder a costa de humillaciones o de tratarme mal o de ponerme más exigencias o de ese pensamiento todo o nada y de parálisis total. Entonces, por un lado quería como traer esta idea de una mirada más compasiva sobre nuestros procesos, porque siento que incluso haciendo un análisis realista de las tareas y competencias, igual nos tratamos bastante tenazmente cuando se trata de acompañarnos a nosotras mismas en el proceso de ser mejores, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro, quería proponerte, por así decirlo, invitarte a encontrar una manera de tomarte las cosas con humor. Es decir, a veces a mí me sirve para como desubicarme en el sentido de desubicar al crítico interno y tratar como de que no se enrosque de más con esa impaciencia o con esa inflexibilidad y con ese podrías hacerlo mejor y por qué no lo estás haciendo bien y ¿no? Me sirve mucho tomármelo con humor y justamente jugar un poquito con las ideas de los miedos. Entonces, por ejemplo, a ver, pensar, ¿qué es lo peor que podría pasar si, por ejemplo, haces un video, lo subís y no está tan bueno como te gustaría que esté? ¿Qué es lo peor que podría pasar si haces arte y no estás tan orgullosa como te gustaría estarlo para publicarlo? O qué pasaría si efectivamente nunca llegas a ser famosa, ¿no? Generalmente, y esto es interesante, por eso lo traigo a colación, generalmente mis respuestas suelen, al menos a mí me pasa, que mis respuestas suelen indicar que más que cumplir con el fin, para mí tengo mucho miedo de que el proceso no me guste, de que al final haya llegado y que no haya valido la pena porque no la pasé bien en el proceso. Y no lo digo de pasarla bien solamente de que todo sea fácil, bonito y llevadero, pero sí, es decir, tengo más miedo a desperdiciar mi vida o a vivir de una forma que en el fondo no quiero o a llegar a lugares donde quiero llegar, pero habiéndome tratado mal durante todo el proceso o no estando conforme conmigo misma, eso me da mucho más miedo que subir un video y que estén más o menos. O compartir una obra de arte que yo diga, no sé si estoy súper orgullosa. Creo que si me dijeras qué preferís, la fama o tu disfrute del camino, me quedo con el disfrute del camino. Entonces, porque al final es mi vida, es lo que hace al hoy. Entonces, me parece interesante como esta mirada, y por eso te la quería traer hoy, porque siento que el perfeccionista interno nos sale sobre todo y es como que sube el volumen un montonazo cuando nos ponemos muy resultadistas, cuando nos enfocamos demasiado en el qué y dejamos de pensar en el cómo, cuando incluso implementando todo lo que dije anteriormente, seguimos demasiado enfocados en voy a llegar a donde quiero llegar, cueste lo que cueste. Y está bien desde el punto de vista motivacional, pero a veces nos costamos nosotras mismas y terminamos pasándola mal y diciendo, hey, pero yo no sé si quería pagar conmigo misma. Entonces, ahí romper un poquito con este pensamiento lineal, pensamiento resultadista, pensamiento muy en torno al fin, que no se pregunta por los medios como medios en sí mismos y no solo para un fin. Y este pensamiento tan enfocado, como tan serio, a mí me gusta como romperlo un poco desde el punto de vista del humor, probar alternativas, incluso decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo me siento si subo un video más o menos? O sí, incluso desafiarte a la incomodidad del proceso, ¿no? De saber que no hace falta que esté todo bien, todo centrado, todo perfecto. No hace falta, no es esperable, ni siquiera es deseable que vayas por ese camino. Mucho más valioso siento que es aprender a fluir y caminar
en armonía, en alineación con tus imperfecciones, si se quiere, siempre respetando tus valores y sabiendo que lo más importante no es llegar a ningún lado, sino caminar y transitar cualquier proceso con una mirada cada vez más amorosa, compasiva, aliada de vos misma. Yo creo que ese es el verdadero proceso, ese es el verdadero resultado. Y también creo que ese es el verdadero punto en el que nuestro perfeccionista interno como que dice, bueno, y entonces, ¿para qué me gasto tanto en asusar con exigencias y varas imposibles y demás, ¿no? Espero que te haga sentido. Espero no haberme ido como demasiado por las ramas. Es como difícil todavía de explicar. Quizás después tengo que hacer otro video explicándome mejor. Pero justamente en pos del proceso y de ir encontrando la forma de expresarlo, no quería dejar de compartirlo, a ver si algo de lo que ya dije y de cómo lo pude transmitir te resuena. También yo estoy en proceso. Así que espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Me encantaría que me lo hagas saber. Siempre sus comentarios son súper bienvenidos. Y bueno, estamos viéndonos prontito. Te mando un abrazo grande y que tengas lindo día. Chao, chao.